Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Daniel Villarreal Soto y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son los filtros dentro de CSS. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Durango y hoy les voy a hablar sobre los filtros dentro de la clase de aplicaciones web. Bueno, como introducción, vamos a explorar a fondo un tema que es súper importante dentro del desarrollo web de las aplicaciones, debido a que los filtros en CSS nos permiten modificar visualmente diferentes elementos que podrían venir siendo imágenes, videos o cualquier otro contenido dentro de nuestra página. De esta manera podemos generar efectos como desenfoque, brillo, saturación, entre otros más que los podemos ir viendo mientras estudiemos. Bueno, con estos filtros lo que nos va a permitir es que vamos a poder mejorar la apariencia de un sitio web y de esta manera poder crear experiencias interactivas que van a ser obviamente más atractivas para los usuarios o del lado del cliente. Obviamente CSS viene siendo del lado de frontend. ¿Por qué? Porque es lo que le da el estilo, es lo que le da la buena apariencia a nuestra página web. Como ejemplo es que si nosotros ponemos una imagen, claro que lo que va a hacer CSS es que le va a dar estilo, puede darles, y no solo una imagen, a una imagen, como ya les mencioné, puede ser a videos o a cualquier otro contenido, hablando de filtros, ¿no? Claro que CSS es mucho más amplio, pero yo les voy a hablar más sobre los filtros. Y bueno, principalmente, ¿qué son los filtros en CSS? Bueno, estos son una herramienta que nos permite aplicar efectos visuales dentro de diferentes elementos de una página web. Podemos pensar en estos como si fueran los filtros que nosotros usamos en una aplicación que nos va a ayudar a editar fotos, o también se puede utilizar en redes sociales, pero pues la ventaja de los filtros de CSS es que los vamos a poder utilizar directamente en nuestro código. Los filtros nos van a permitir transformar la apariencia de un elemento sin necesidad de editar la imagen, o también puede ser un video original. Esto nos ayuda a que sean muy útiles, ya que podemos reutilizar, eso es muy importante, podemos reutilizar el mismo contenido en diferentes contextos, dándonos distintos efectos con solo cambiar el valor de un filtro. Bueno, ya les había mencionado, pero CSS va muy de la mano con HTML, porque estos dos lenguajes, cabe recalcar que no son lenguajes de programación, porque no hay lógica dentro de ellos, pero estos dos lenguajes son los principales para poder crear una página web. HTML es para el maquetado y CSS es lo que le da el diseño, el estilo, la apariencia al el lenguaje HTML. Bueno, como sintaxis básica, bueno, antes que nada, cabe recalcar que para usar el filtro vamos a tener la palabra reservada que es filter, que vendría siendo esta. Ya nosotros, aquí como podemos ver, ya tendremos algunos ejemplos, pero bueno, la sintaxis sería poner el selector, esto ya lo conocemos, abrimos y luego ya ponemos la palabra reservada que es filter, y aquí nos estaría dando algunos tipos de lo que podemos utilizar. Claro, tendríamos que estudiar y saber diferentes. Yo les voy a mencionar algunos de estos, pero bueno, esta es la sintaxis básica de cómo usar un filtro en CSS. Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos el tipo de filtro junto con su valor. Valor podría ser la medida. Aquí les va un ejemplo. Eh, el primer ejemplo, que va a ser el básico, es, digamos, nosotros tenemos una imagen, ya todos sabemos cómo hacer esto, y recordemos que vamos a utilizar la palabra reservada. ¿Porque es reservada? Porque no podemos utilizar esta palabra con otro contexto. Ok, entonces utilizamos esta palabra, digamos, utilizamos la primera, que es blur, y le damos el valor o la medida que queremos, que en este caso va a ser 5 píxeles. Ok, bueno, entonces eh, hablando sobre el primero, el selector, pues bueno, es el elemento al que nosotros vamos a querer aplicar el filtro. Esto ya lo conocemos utilizando cualquier otro tipo de estilo en CSS, que por ejemplo puede ser una imagen, como ya lo puse aquí, o un div o un H1, etcétera. Después, lo que vendría siendo el tipo de filtro va a ser este, como ya les mencioné, hay muchos, que este va a ser el tipo de efecto que vamos a desear aplicar, como el blur o brightness, que es otro tipo. Y pues bueno, el valor es el valor específico que controla el efecto del filtro. Este valor va a cambiar según el tipo de filtro que nosotros utilicemos.
Y pues bueno, como el ejemplo básico, lo que va a hacer este codiguito es que va a desenfocar una imagen con el valor de 5 píxeles. Nosotros ya podemos decidir, como ya les mencioné anteriormente, si sube o baja de esta medida o valor. Claro, entre más grande sea el valor, más va a estar desenfocada la imagen. Entonces, como primero vamos a tener blur, ¿para qué sirve? Para poder desenfocar una imagen. Y recordemos que mientras más grande sea el valor, más desenfoca. ¿Ok? Como segundo ejemplo, vamos a ver cada tipo de filtro con más detalle, explicando cómo funcionan y cómo pueden ser utilizados para poder mejorar la apariencia de nuestro sitio. Entonces, bueno, ya explicamos el de blur, que es el de desenfoque, y después, perdón, después les voy a hablar sobre el de brightness, que es el de brillo. El filtro de brightness, igualmente junto con su valor, ahorita les voy a explicar más a fondo, lo que va a hacer es que va a ajustar el brillo de un elemento. Por ejemplo, un valor de 1 significa que el brillo es normal. Los valores que sean mayores a 1 van a aumentar nuestro brillo, mientras que por ende si tenemos valores menores van a disminuir el brillo. Igualmente, como ejemplo vamos a poner una imagen, supongamos que tenemos una imagen, abrimos llaves y utilizamos la palabra reservada. Aquí está segundo. Y recordemos que si es mayor a 1 aumenta el brillo y si es menor a 1 disminuye el brillo. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es que va a disminuir nuestro brillo de la imagen. Esto puede ser útil cuando tenemos una imagen muy colorida o cuando estamos haciendo alguna aplicación que no querramos que resalte esa imagen como tal, pues nada más le bajamos el brillo y esto va a hacer que la imagen pues, pueda pasar, eh, que no sea tan importante. Entonces aquí estamos reduciendo el brillo de la imagen al 70% de su valor original. Si colocáramos un valor como 1.5, el brillo se incrementaría en un 50%. Eh, Como siguiente ejemplo tenemos el que es contrast, que el filtro contrast o contraste lo que va a hacer es que va a ajustar el contraste de un elemento. Valores mayores a 1 incrementan el contraste de igual manera que el de brightness o el brillo, haciendo que los colores oscuros sean más oscuros y los colores brillantes pues sean más brillantes. Valores menores a 1 no, lo que van a hacer es que va a reducir el contraste, lo que produce una apariencia más plana y apagada. Igualmente, la imagen la vamos a tomar como siempre ejemplo, nuestra palabra reservada y aquí tenemos como tercero el contraste. Igualmente, como ya les recordé, ponemos la medida, el valor siempre lo va a tener. Y listo. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es que aumentamos el contraste de la imagen en un 50%, haciendo que los colores se vean más vivos. Y su uso práctico puede ser que aumentar el contraste nos va a ser útil si, por ejemplo, tenemos una imagen que parece con un efecto como deslavado o con colores que puedan estar apagados y nosotros queremos hacerla más llamativa. Reducir el contraste también nos puede ayudar para fondos que son más sutiles, para que, como ya mencioné con el brillo, de igual manera que no nos distraigan o no distraigan al usuario para quitarlos del contenido principal. Como cuarto filtro tenemos el grayscale o escala de grises. Este filtro, igualmente, con nuestro ejemplo, abrimos filter y aquí lo tenemos. Ok, bueno, este filtro lo que nos va a ayudar es que convierte una imagen a escala de grises. Este filtro de igual manera acepta los valores entre 0 y 1, donde 0 es la imagen original y 1 es completamente en blanco y negro. Aquí el ejemplo ya lo tenemos, entonces aquí si ponemos 1, lo que va a hacer es que la imagen va a estar completamente en blanco y negro. Y pues bueno, este filtro es ideal para poder crear efectos de estilo antiguo, como imágenes de periódico, las primeras imágenes o fotografías, perdón, que se utilizaban. em, em, o bueno, también nos podría ayudar a reducir la saturación en imágenes que podrían distraer demasiado con sus colores. Como otro ejemplo, tenemos el efecto de sepia, aquí lo tenemos. Ok, el filtro sepia agrega un tono más cálido, más marrón, que este tono es típico en las fotografías, de igual manera en las fotografías antiguas, y al igual que Grayscale, acepta valores entre 0 y 1. Como podemos observar, la mayoría de estos valores, sin tener en cuenta este,
acepta valores entre 0 y... Ok, aquí como ejemplo vamos a poner 0.8. Y bueno, en este caso el filtro aplica un efecto sepia que va a estar un poco moderado, dando a la imagen una apariencia un poco vintage. El uso práctico de este filtro es que es excelente para sitios web que buscan una estética clásica, puede ser nostálgica, como blogs de fotografía o estilos de historia. Y bueno, ya por último vamos a tener el otro filtro. Claro, estos no son los únicos, pero les voy a hablar un poco sobre estos. Ok, el opacity o opacidad. Bueno, este filtro ajusta la transparencia de un elemento funcionando de manera similar a la propiedad de opacity. Ok, aquí por ejemplo ponemos 0.5. Y bueno, con este filtro la imagen lo que va a hacer es que se va a ver semitransparente. Aplicando un 0.5 lo que va a hacer es que va a tener un 50% de opacidad. Su uso práctico es que va a poder controlar la opacidad y nos va a ser útil para efectos de sobreimpresión o para crear fondos que nos van a permitir ver el contenido detrás de ellos, como diseños de overlay. Y bueno, es importante tener en cuenta que estos filtros dentro de CSS son compatibles con la mayoría de los navegadores modernos, aunque hay versiones que van a ser un poco más antiguas que obviamente podrían no soportar estos efectos o estos filtros. Entonces es importante, como ya lo hemos visto en las clases del profesor Dago, asegurarnos de revisar la compatibilidad para garantizar que pues, obviamente podamos tener el efecto que nosotros queremos lograr con estos filtros dentro de nuestras imágenes o videos o diferentes estructuras, ya que si nosotros aplicamos filtros, pero el usuario o lo vamos a estar utilizando en un navegador que no sea compatible, pues no va a servir de nada. Entonces es muy importante antes de empezar a editar los estilos, ver que o asegurarnos que el navegador sea compatible con todos estos. Cabe recalcar que como ya cada vez se moderniza más, obviamente los navegadores no se quieren quedar atrás, entonces están haciendo su trabajo, pero nunca es demasiado revisar por cualquier cosa. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.